El 31 de marzo de 1986, México vivió uno de los días más oscuros en la historia de la aviación. El vuelo 940 de Mexicana de Aviación, un Boeing 727-264 con matrícula XAMEM, se estrelló en las cercanías de Marabatío, Michoacán, dejando un saldo de 167 personas fallecidas. El vuelo 940 era un vuelo comercial nacional operado por Mexicana de Aviación, una de las aerolíneas más importantes de México en aquel entonces. La ruta programada incluía 3 destinos: despegue desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, con escala en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, y destino final en el Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta. El Boeing 727-264, con capacidad para 189 pasajeros, llevaba a bordo a 159 pasajeros y 8 miembros de la tripulación, incluyendo a los pilotos, el ingeniero de vuelo y 5 auxiliares de cabina. Entre los pasajeros se encontraban familias que viajaban de vacaciones, empresarios y turistas extranjeros, todos con la expectativa de llegar a sus destinos de manera segura. El despegue y los primeros minutos del vuelo. El vuelo 940 despegó de la Ciudad de México a las 8:15 de la mañana. En un día aparentemente normal, las condiciones climáticas eran favorables, y no se reportaron problemas técnicos durante el despegue. La aeronave ascendió sin complicaciones y alcanzó su altitud de crucero de 31.000 pies, aproximadamente 9.450 metros. Durante los primeros minutos de vuelo, todo parecía transcurrir con normalidad. La tripulación mantuvo comunicación constante con los controladores aéreos y no reportó anomalías. Sin embargo, lo que parecía ser un vuelo rutinario estaba a punto de convertirse en una pesadilla. La explosión en vuelo, aproximadamente 20 minutos después del despegue, mientras el avión sobrevolaba la región de Marabatío, Michoacán, ocurrió una explosión repentina en la cabina. Los pasajeros y la tripulación escucharon un estruendo ensordecedor, seguido de una descompresión violenta que sacudió toda la aeronave. La explosión fue causada por un fallo en el sistema de presurización de la cabina. Investigaciones posteriores revelaron que una válvula de presurización defectuosa permitió que el aire comprimido se acumulara en exceso, lo que provocó una descompresión explosiva. Este fenómeno ocurre cuando la presión interna de la cabina supera la resistencia estructural del fuselaje, causando una ruptura violenta. La explosión dañó gravemente los sistemas de control del avión, incluyendo los cables de los alerones y los sistemas hidráulicos. Además, la despresurización causó una pérdida rápida de oxígeno en la cabina, lo que dejó a pasajeros y tripulación en un estado de confusión y pánico. La pérdida de control y el descenso incontrolable. Tras la explosión, los pilotos intentaron recuperar el control de la aeronave, pero los daños en los sistemas de vuelo hicieron imposible mantener la estabilidad. El Boeing 727 comenzó a descender de manera incontrolable, girando en espiral hacia el suelo. Los controladores aéreos perdieron contacto con el avión poco después de la explosión. Testigos en tierra reportaron haber visto la aeronave envuelta en llamas mientras caía. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, el avión impactó contra una zona boscosa cerca de Marabatío, Michoacán, a las 8:35 de la mañana, aproximadamente 20 minutos después del despegue. El impacto y la destrucción total. El impacto del vuelo 940 fue devastador. La aeronave se estrelló a gran velocidad, provocando una explosión masiva que destruyó por completo el avión y causó un incendio en la zona del impacto. No hubo sobrevivientes. Los restos del Boeing 727 quedaron esparcidos en un área amplia, y la fuerza del impacto dejó un cráter visible en el terreno. Las labores de rescate comenzaron de inmediato, pero la magnitud del desastre hizo que las tareas fueran extremadamente difíciles. Equipos de emergencia, bomberos y personal médico llegaron al lugar, pero no había nada que pudieran hacer más que recuperar los restos de las víctimas y asegurar la zona. La investigación y las causas del accidente. La investigación del accidente fue llevada a cabo por autoridades mexicanas y expertos internacionales, incluyendo representantes de la Federal Aviation Administration, FAA, de Estados Unidos y del fabricante del avión, Boeing. Los hallazgos revelaron varias fallas críticas que contribuyeron al desastre. Falla en el sistema de presurización. La válvula de presurización defectuosa fue identificada como la causa principal de la explosión.
Esta válvula no cumplía con los estándares de seguridad requeridos y había sido instalada incorrectamente durante un mantenimiento previo. Problemas de mantenimiento. Se descubrió que Mexicana de Aviación no había seguido los protocolos adecuados de mantenimiento para el sistema de presurización. Además, no se realizaron inspecciones exhaustivas después de que se reportaran problemas similares en otros aviones de la flota. Falta de capacitación. La tripulación no recibió entrenamiento suficiente para manejar una situación de descompresión explosiva y pérdida de control en vuelo. Diseño del Boeing 727. Aunque el avión era considerado seguro, el diseño del sistema de presurización presentaba vulnerabilidades que no habían sido corregidas por el fabricante. Las víctimas y el impacto en la sociedad. El vuelo 940 dejó un saldo de 167 personas fallecidas, incluyendo pasajeros de diversas nacionalidades y la tripulación completa. Entre las víctimas había familias enteras, niños y personas que viajaban por motivos de trabajo o vacaciones. La noticia del accidente conmocionó a México y al mundo, generando una ola de dolor y solidaridad. El impacto emocional fue profundo, especialmente para los familiares de las víctimas, quienes exigieron respuestas y justicia. Además, el accidente puso en evidencia las deficiencias en la regulación de la aviación civil en México, lo que llevó a reformas importantes en los años siguientes. Consecuencias y cambios en la aviación mexicana. El accidente del vuelo 940 marcó un antes y un después en la historia de la aviación en México. Entre las principales consecuencias y cambios implementados se encuentran reformas en los protocolos de mantenimiento. Mexicana de Aviación y otras aerolíneas mexicanas reforzaron sus procedimientos de mantenimiento, especialmente en lo relacionado con los sistemas de presurización. Mayor supervisión regulatoria. Las autoridades aeronáuticas de México implementaron medidas más estrictas para garantizar la seguridad de las aeronaves y la capacitación de las tripulaciones. Mejoras en el diseño de aeronaves. Boeing realizó modificaciones en el diseño del sistema de presurización del Boeing 727 para evitar fallos similares en el futuro. Conciencia sobre la seguridad aérea. El accidente generó una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad aérea, tanto entre las aerolíneas como entre los pasajeros. Legado del vuelo 940. El vuelo 940 de Mexicana de Aviación sigue siendo recordado como una de las tragedias más grandes en la historia de la aviación mexicana. Aunque el accidente dejó una profunda huella de dolor, también impulsó cambios significativos que contribuyeron a mejorar la seguridad aérea en México y en el mundo. Hoy en día, el legado del vuelo 940 sirve como un recordatorio de la importancia de la prevención, la capacitación y la supervisión en la industria de la aviación. Las lecciones aprendidas de esta tragedia han ayudado a salvar innumerables vidas y a garantizar que vuelos como este nunca se repitan.